Ya ha pasado una semana del comienzo de los devastadores incendios en California y el viento sigue siendo la principal dificultad para el personal que combate las llamas. A medida que avanza el trabajo de remoción de escombros, se van conociendo también nuevas imágenes que grafican la magnitud de esta catástrofe. Hace 10 meses, una pareja de blogueros de estilo de vida subió a sus redes sociales este registro de Pacific Palisades y Palisades Village para mostrar un día soleado, con viviendas de lujo y vehículos de alta gama. Pero hoy el escenario es radicalmente distinto. Así lo captó un camarógrafo de la agencia Reuters que hizo el mismo recorrido y se encontró con estructuras que apenas pueden mantenerse en pie, vehículos destruidos y las calles cubiertas de cenizas y escombros por los devastadores incendios en el sur de California que aún están lejos de ser controlados. Entendemos que nuestros residentes quieran regresar a sus hogares, pero esta es una zona de desastre. Tan pronto como sea seguro, intentaremos priorizar su regreso a casa. Entendemos que eso es importante. 4 focos de incendios siguen activos en el condado de Los Ángeles y la situación continúa siendo especialmente peligrosa, sobre todo por los vientos de 110 kilómetros por hora, que pueden propagar las llamas ya existentes o generar nuevos focos. Las condiciones climáticas severas van a continuar mañana. Los peores vientos se pronostican para la tarde de hoy y el miércoles. Por favor, asegúrense que el condado de Los Ángeles esté preparado. Y mientras continúa el trabajo de combate del fuego, el color rosado se ha vuelto parte del paisaje, al cubrir las entradas de las casas, los techos y los vehículos, por efecto del polvo que arrojan los aviones cisterna, con una sustancia retardante del fuego. El monto preliminar de los daños llega a al menos $25.000 millones. Aunque el gobierno federal cubrirá el 100% del costo durante los próximos 180 días en cosas como el pago de horas extras a los bomberos, la remoción de escombros y los refugios temporales, recuperar Los Ángeles costará decenas de miles de millones de dólares. Así que vamos a necesitar que el Congreso dé un paso adelante y proporcione fondos para lograrlo. Y vamos a lograrlo. Aun cuando el personal de bomberos no descansa y trabaja a contrarreloj para combatir la emergencia, los 2 principales focos solo han podido ser contenidos en un 17 y un 35%, en una catástrofe que cambió el rostro del condado de Los Ángeles. Vamos ahora a noticias internacionales. Ya está con nosotros Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos atentos a si es que hay alguna novedad sobre un cese al fuego en Gaza, que es algo que distintos personajes públicos, entre ellos el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han dicho que está ahora más cerca que nunca. Hay incluso agencias de noticias que dicen que Hamás ya habría aceptado parte de esa propuesta, que incluye la liberación de rehenes, pero ahora falta saber la respuesta de Israel, que es el último paso para un acuerdo que todo indica es inminente. Durante muchos meses hemos estado trabajando intensamente con nuestros socios para desarrollar un plan post-conflicto detallado que permita a Israel retirarse completamente de Gaza. Pese a que diversas voces hablan de un inminente acuerdo entre Israel y Hamás, en la franja de Gaza el estruendo de los bombardeos no cesa. Los ataques israelíes mataron al menos a 18 palestinos entre la noche del lunes y este martes. Entre ellos había 2 mujeres y 4 niños. Pero en el enclave palestino los miles de refugiados y desplazados ya saben que las negociaciones se acercan como nunca al cese del fuego. El propio presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que sería cosa de días. We are very close to getting it done, and they have to get it done. If they don't get it done, there's going to be a lot of trouble out there, a lot of trouble like they have never seen before, and they will get it done. And I understand there's been a handshake, and they're getting it finished, and maybe by the end of the week. Diversos medios aseguran que el enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, está presionando directamente a Benjamín Netanyahu para que acepte la propuesta que ya habría aprobado Hamás y que incluye la liberación de 33 rehenes del grupo terrorista a cambio de la liberación de 1,000 prisioneros palestinos.
En medio de una accidentada conferencia de prensa en Washington, donde manifestantes le enrostraron a Antony Blinken el apoyo de su administración a Israel, el jefe de la diplomacia aseguró que las tratativas por un alto al fuego están avanzadas, pero que también depende de que haya respeto por la coexistencia de ambos pueblos. 7 millones de judíos israelíes y unos 5 millones de palestinos tienen sus raíces en la misma tierra. Ninguno de los dos se va a ir a ninguna parte. Nuestra esperanza depende de esta tregua. Instamos a todas las partes y a la comunidad internacional a que se mantengan firmes y apliquen la tregua acordada para que podamos volver a nuestros hogares. Dijimos, y el primer ministro Netanyahu estuvo de acuerdo, que el tiempo es esencial y que el tiempo no funciona con los rehenes. Tenemos que actuar ahora y hacemos un llamamiento al presidente electo Trump para que haga todo lo que esté en su mano para asegurarse de que llevamos este acuerdo hasta el final, para que todos los rehenes estén aquí. So all the hostages are here. El próximo lunes 20 de enero asumirá Donald Trump en la Casa Blanca. Tanto los mediadores como Egipto o Qatar, como el propio próximo mandatario estadounidense, esperan que para esa hora ya hayan dejado de escucharse los misiles cayendo sobre la devastada franja de Gaza. Y vamos ahora a Cuba, Sole, donde se ha anunciado una masiva liberación de presos políticos. Sí, a propósito de acuerdos, este es un acuerdo que incluye a Cuba, Estados Unidos y también la intermediación del Vaticano, y que, como tú decías, Daniel, incluye la liberación de 553 presos que han estado encarcelados por razones políticas. Acá, según las cifras que manejan algunas ONGs, aseguran que la cantidad de presos que se van a liberar serían alrededor de la mitad de los presos políticos que hay actualmente en Cuba, aunque todavía no se ha detallado bien quiénes son o la fecha en la que van a salir de la cárcel. Se calcula que gran parte de ellos podría salir antes del 20 de enero, que es la fecha en la que termina el mandato del presidente Joe Biden, pero lo cierto es que, según las primeras informaciones, es una medida que se va a aplicar de manera gradual, y no es lo único que contempla este acuerdo, porque también Estados Unidos va a retirar a Cuba de su lista de países que patrocinan el terrorismo. Recordemos acá que Barack Obama ya había retirado a Estados Unidos de esa lista, luego Donald Trump volvió a incluirla, y ahora la administración Biden tomó esta decisión como parte de estas negociaciones para propiciar además la liberación de prisioneros. Ahora, después de la retirada de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos, solo queda Corea del Norte, Irán y Siria. Sí, una decisión que ya fue valorada también por la Cancillería chilena, sí, considerando que este acto por parte de Estados Unidos significa también eliminar algunas de las sanciones económicas que pesan sobre Cuba y que ha significado para su población un importante deterioro de su calidad de vida. Claro, y eso fue algo que también mencionó Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, que si bien valoró todos estos avances, criticó que todavía se mantenga ahí el bloqueo y gran parte de las sanciones. Vámonos ahora a Estados Unidos, porque ya se conocen algunos de los artistas que van a participar en los distintos actos que va a haber tanto el día de la investidura de Donald Trump como en los actos previos y posteriores a el día en que asuma el próximo presidente. Y uno de los grupos confirmados es Village People. Los señores deben estar mucho más mayores que esa imagen que está ahí, ¿no? Al menos sí que son los originales, porque son de cuando yo era chica. Claro, una banda que tuvo ahí su pique en los 70, pero que, claro, la canción YMCA es casi uno de los himnos de campaña de Donald Trump. Lo vemos ahí bailando en sus distintas actividades durante la campaña. Y también Carrie Underwood, que es una cantante de country famosa en Estados Unidos, ganadora de American Idol, que su participación ha generado ahí cierta polémica porque ella siempre ha tratado de mantenerse al margen de la política. Tampoco ha apoyado públicamente a Donald Trump, pero va a ser quien interprete durante el día del cambio de mando la canción America the Beautiful, y va a ser poco antes, quiero decir, de que Trump preste su juramento en el Capitolio. Ya dio un comunicado explicando por qué decidió participar de esa instancia y dice que ama su país, que se siente honrada que la hayan invitado a cantar
en la inauguración y ser parte de un evento que va a ser histórico. En el caso de Village People no se van a presentar el mismo día de la juramentación de Donald Trump, pero sí van a participar de un acto el 19 de enero, el día antes a el 20 de enero, que es la juramentación, y también en un baile que va a haber posteriormente y que está dentro de las distintas actividades que tiene contempladas Donald Trump dentro de todos los actos que va a haber después de la inauguración.